Hablar de Internet en nuestros días es hablar de grandes avances tecnológicos que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas de la sociedad del conocimiento. Es hablar de grandes pasos dados por la comunidad científica, pero también es hablar de grandes retos a nivel sociológico y ambiental. Es por eso que en el tema que he elegido, Impacto sociológico del Internet, pretendo analizar la transformación de la sociedad a través del Internet en las últimas décadas y cómo éste ha impactado de manera negativa en las relaciones interpersonales de nuestras sociedades actuales a nivel global. Un poco de historia. A finales de los años 50, algo comenzaba a surgir como un cambio de impacto mundial, algo que definiría a la sociedad de la información tal como la conocemos hoy. La idea era tener una red de ordenadores diseñada para permitir la comunicación general. A México llegó el Internet en 1982, en el Departamento de Computación del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, y en 1990 ya se podía acceder a Internet vía satélite. Pero una década atrás, en 1980, esto ya era un boomerang por todo el planeta. Hacia finales de esta década pudimos conocer lo que es la World Wide Web. Y es que en una sociedad como lo es la del conocimiento, la Internet supo hacerse un lugar al requerir esta de personas bien preparadas, con espíritu de innovación y desarrollo empresarial y económico, frente a los cambios políticos del mundo moderno. No obstante, lo que conocemos como sociedad de información tiene sus fundamentos en el siglo XIX, con la aparición de dos fenómenos cruciales. Uno, la estructuración de un sistema formal de educación pública, y dos, la aparición de la prensa escrita. Y es que cualquier tecnología unida a la ciencia produce un cambio en la forma de vivir y de entender la realidad. En los últimos años se ha producido un intenso y acelerado conocimiento del universo, y además la tecnología ha permitido la transformación de este mundo y de los propios seres humanos. Nunca, como ahora, ha resultado tan difícil desentrañar los misterios de cómo el hombre cambia las cosas, y cómo este proceso cambia las instituciones, y cómo lo uno y lo otro, en su relación dinámica, finalmente cambian al hombre mismo. Somos producto de las instituciones que hemos creado, y esto es así porque nosotros las hemos creado. Existe una interacción entre el hombre y sus obras, de forma que las consecuencias de sus obras le impulsan a realizar otras obras que tienen nuevos efectos, y así continúa el proceso hasta que es imposible decir qué es el hombre y cuál es su obra. Desde la antigüedad, la principal herramienta con la que contó el hombre para comunicarse fue el lenguaje. En una civilización en donde no existe la escritura, todo el acervo histórico, la tradición y el conocimiento se recibe de los padres y los ancianos de la comunidad. En términos cuantitativos, el acervo informacional se reducía a la tradición religiosa, las formas y procesos relativos a la provisión de alimentos, las formas de comercio, la información geográfica sobre rutas de intercambio y, finalmente, las referencias culturales de los pueblos vecinos. Dentro de este marco, surge con fuerza un cuestionamiento de singular importancia. La conformación de la sociedad de la información, fundamentada en el desarrollo de las nuevas tecnologías, terminará con la diversidad lingüística y cultural del ser humano. Lo importante que es el mantenimiento de la diversidad lingüística y cultural en la sociedad de la información. La mundialización, como lo llaman ellos, que ha traído consigo la tecnología, es considerada por muchos como un peligro para las costumbres, valores y creencias locales. Actualmente, por ejemplo, el 90% de las bases de datos de Internet están en inglés. Con la invención de los ordenadores, la humanidad por primera vez estuvo en condiciones de fabricar un portador de información interactivo. Hasta ese momento, el ser humano era el único portador de información interactivo, porque era capaz de aplicar la información almacenada para contestar preguntas y resolver problemas. Los países que han venido liderando el proceso de desarrollo tecnológico, particularmente aquel que sustenta la llamada sociedad de información, han elaborado un marco conceptual en el que se resalta que las nuevas tecnologías representan un salto definitivo entre el atraso y la modernidad, entre la pobreza y el desarrollo. De esta forma, se vende la idea que las nuevas tecnologías de la información son como un tren que debe tomarse, pues de no hacerlo implica la muerte económica y cultural. En este contexto, no existe espacio para el discernimiento y la planeación. El contenido de la sentencia debe aceptarse como axioma y simplemente abordar el tren antes que sea demasiado tarde. Dentro del entorno de la sociedad de información, el centro de la discusión se dirige a establecer si el mundo actual está siendo encaminado a un modelo global de sociabilidad en el cual la manifestación cultural borrará finalmente el concepto de cultura nacional que hasta el momento hemos conocido, dando paso a la construcción de una cultura supranacional. Ha llegado pues el momento de abordar los problemas éticos a los que nos conduce la sociedad de la información.
Comenzaré hablando primero acerca del impacto ambiental. En los procesos de manufactura se suele hacer uso de elementos químicos y generar productos de desecho dañinos para el ambiente. El uso de materiales pesados como el níquel tóxico suele estar presente en la fabricación de computadoras. En la década de los 70, los científicos se preocuparon al descubrir que al ser liberados y circular en la atmósfera, estos productos químicos que contienen cloro ascienden y se descomponen por acción de la luz solar, produciendo daños en la capa de ozono de la Tierra. Esta capa es la que protege la vida del planeta de la radiación ultravioleta, la cual puede provocar cáncer de piel. Otro punto a tratar es la brecha digital. Los beneficios de las tecnologías no necesariamente son destinados a elevar la calidad de vida de la mayoría de las personas. De cada nueva tecnología se desprenden beneficios para determinados sectores de la sociedad, mientras que otros sectores resultan perjudicados. La brecha digital en la sociedad de la información alimenta a otra mucho más preocupante, la brecha cognitiva, que es la diferencia entre la capacidad de adquirir conocimientos entre un hombre y otro, entre una sociedad u otra, o entre un país y otro. La cultura de la comunicación electrónica altera radicalmente los modos de uso del lenguaje. Su complejidad y matices son sustituidos gradualmente por una forma más telegráfica, de modo que aspectos valorados y realzados en la comunicación escrita, como la ambigüedad, la agudeza, la paradoja, la ironía y la sutileza, desaparecen rápidamente. El lenguaje se empobrece y, como consecuencia, el número de personas que pueden enfrentarse a las llamadas obras maestras de la literatura y el pensamiento se reduce ostentablemente. Un punto más a analizar es el impacto visual o instalación de redes, torres, antenas, cableado y tendido eléctrico que causan una alteración del paisaje y por ende contaminación visual. Asimismo, las instalaciones de cables submarinos intercontinentales causan otros impactos asociados sobre los ecosistemas y comunidades costeras. Como quinto punto, quisiera mencionar la globalización. También está creando una especie de sociedad del aislamiento y del egoísmo en donde los seres humanos son bombardeados por tal cantidad de estímulos e información que los sume en un estado de fascinación y adicción con el que afloran actitudes aislacionistas, a veces enfermizas, y el deseo de no relacionarse con las personas sino de manera virtual, despersonalizada, a través del Internet. Finalmente, debo hablar acerca de la contaminación electromagnética. Todo aparato de tipo eléctrico o electrónico aporta radiación en forma de campo electromagnético en mayor o menor grado, y si bien muchos de ellos generan niveles de radiación que están por debajo de los niveles máximos permitidos, otros los sobrepasan por sus altas intensidades, lo cual se agrava por el hecho de que en muchos casos las personas están expuestas a ellos sin ningún tipo de protección. Para finalizar, quiero hacerle mención de algunas medidas y estrategias. Número 1. Empresas de manufactura con menor uso de productos químicos. Número 2. Para disminuir la brecha digital, implementar políticas de utilización web, abiertas para todos y dirigidas de manera especial a los sectores más privados de ellas. Número 3. Mimetizar y camuflar el cableado de las redes de comunicación para disimularlos del medio ambiente. Número 4. Atender las necesidades humanas sin permitir que las barreras de la globalización económica lo impidan. Y número 5. Utilizar neutralizadores eléctricos para descargar la energía del cuerpo y eliminar sus radiaciones. Y finalmente, el mejor consejo particular que puedo darles es: utilicemos la tecnología de la manera más objetiva que podamos, no perdiendo de vista que lo más importante de la vida se nos da en la naturaleza y en las personas que nos rodean. Hagamos que la tecnología esté a nuestro servicio, no al contrario, y defendamos la dignidad humana, que es lo que nos conduce a la libertad.